Ok. Bueno, queridos investigadores, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes, buenos días, según el hemisferio donde estéis, el lugar desde donde estáis conectados. En mi nombre y en el nombre de todos los miembros de la Secretaría Académica, que están también hoy aquí presentes, os damos la bienvenida muy cordialmente a esta segunda sesión de la segunda temporada de la Clínica de Investigadores e Investigadoras en Derecho Animal. Estamos muy orgullosos hoy de iniciar esta sesión y, ante todo, queremos pediros disculpas por este pequeño retraso que, por motivos que lamentamos, pero que son muy comprensibles y lo vais a entender, se ha producido, que ha sido el que en Europa se cambió el horario de invierno a verano el sábado pasado. Y en la mayoría de los países este cambio de horario, como por ejemplo en México, pues se va a producir el día 1 de abril. Así que estábamos llamando, ¿verdad?, a los ponentes, ¿verdad?, de esta sesión para excusarnos por no haberlo precisado incluso mejor y que pudiéramos dar comienzo a esa sesión. ¿Te molesta que suene? Em, sí, yo creo que estamos ya todos. Bueno, me gustaría saludarlos a todos uno a uno, lo haremos más adelante cuando demos paso a las preguntas, pero para no haceros esperar, hoy con gran orgullo, gran satisfacción y, de verdad, para nosotros es un privilegio acoger en esta sesión de la clínica hoy al doctor Nava Escudero, César Nava Escudero, y a uno de los miembros de su equipo de trabajo, Sofía Berenice Morín. Sofía Morín. Los temas que van a tratar son de un altísimo interés, tanto por el interés mismo de los temas, ya lo vais a ver, sino también porque han escogido ambos lo que podríamos llamar un tema que es núcleo de sus propios intereses de investigación. Y eso lo consideramos en la clínica especialmente valioso, porque esta es una sesión de trabajo. Es una sesión de trabajo para que un investigador senior exponga cuáles son sus inquietudes en el ámbito de la investigación y lo mismo en el caso del investigador junior. Es un formato muy original, como todos sabéis, porque habitualmente cuando vamos a los congresos, a todos nos ha pasado, a los primeros congresos que vamos, que hay una sección para los juniors y otra sección para los seniors. Y esta no es nuestra idea. Creo que todos podemos, y es además como realmente se aprende escuchándonos unos a otros. Así que por mi parte, les doy muy calurosamente la bienvenida y paso a hacer la presentación del doctor César Nava. El doctor César Nava es investigador de tiempo completo del prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, la UNAM de México. Nombre que ya por sí solo concita la admiración y el deseo de estar allí, porque es una casa de estudios muy prestigiosa desde hace muchos años en todo el mundo. Tanto por las figuras que históricamente han formado parte de ese claustro de docentes y de investigadores, como también por la proyección de todos sus trabajos que se advierten en sus publicaciones. Este es el caso del doctor Nava, que además tiene una trayectoria muy interesante y muy singular, que anima sobre todo a los jóvenes investigadores a asumir los retos de pensar en una formación en la que haya que dejar la zona de confort que todos tenemos, ¿verdad? El entorno próximo, para irse a otras tierras quizá y asumir otros retos en otras lenguas y con otras dificultades. Este fue su caso, porque es el doctor Nava
Cursó estudios de especialización en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, y después su doctorado en la London School of Economics, una prestigiosísima también, un prestigiosísimo centro de estudios. Es por ello, por sus méritos, maestro investigador titular por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, catedrático de Derecho Ambiental, Biodiversidad y Aguas Dulces y Marinas en esta casa de estudios. Es autor de 10 libros y de muchos artículos, más de 40, citados internacionalmente. Y el tema de la investigación que hoy, digamos, una parte de esa investigación de sus intereses de hoy, que se proyectan, tienen, me parece, César, que lo puedo decir, su origen en un libro que os voy a dar a conocer, que lo pondré en el chat para que todos podáis acceder a él, lo podáis pedir, porque creo que es un libro de referencia. Es este que os presento aquí, ¿verdad? Lo proyectaré después. Derecho Internacional Ambiental, Dogmática y Tutela Ambientales. Este es un libro importante. Es lo que llamamos en Alemania, ¿verdad?, un Lehrbuch. Es decir, es un manual. Un libro que condensa el pensamiento aquilatado de un investigador después de que el paso del tiempo le haya visto recibir y decantar las propias ideas y las ajenas. Un libro hecho con tiempo, con pausa, y un libro que ofrece un resultado excelente. Un libro que me da cierta envidia porque en Derecho Animal este tipo de libros, al menos en castellano, aún no están. Y falta tiempo para que eso se produzca. Y creo que es bueno que no se apronten los resultados, porque precisamente este paso del tiempo da ese pozo de sabiduría que es lo que una ciencia verdaderamente constituida necesita. Así que, César, te vamos a escuchar hoy con un enorme respeto e interés tu pensamiento acerca de la influencia del derecho internacional ambiental, tema que trata amplísimamente en este manual, en la protección de las especies animales, algo de lo que todos los que estamos hoy aquí estamos deseosos de aprender. Cuando tú quieras. Muy bienvenido. Muchas gracias a la doctora Marita Jiménez, muchas gracias Marita y a todos los que han colaborado y han hecho posible este momento. En efecto, Marita, pues yo te estoy muy agradecido, muy bonita presentación que has hecho de mí. Y bueno, claro, mi investigación se debe mucho a las pláticas que tuvimos tú y yo, Marita, relativas no solo a mi libro, sino en efecto al mismo tema, sobre esto que puede ser la forma en la que el derecho internacional ambiental está incidiendo o podría incidir en la protección de los animales o de las especies animales. Así es que creo que este es el motivo de que yo pueda compartir con ustedes el tema del día de hoy. Marita, aunque hayamos entrado un poco después, seguimos teniendo el mismo periodo de 15 minutos para la exposición, o un poquito menos, tú dime. Sí, No, ¿verdad? 15 el tiempo de minutos. 15 minutos, tal como nuestras pautas son siempre las mismas, las que hemos acordado, 15 minutos de exposición, tanto para ti como para Sofía, para el ponente junior como para el ponente senior, y a continuación, después de las exposiciones, las preguntas de los demás compañeros que están asistiendo, que hoy además es una audiencia muy numerosa. Perfecto, muy bien, gracias Marita por la aclaración. Bueno, miren, lo que voy a compartir con ustedes está dividido en 3 partes. La primera parte la voy a dedicar a explicar de manera muy sucinta lo que es el derecho internacional ambiental, su contenido, sus características, para que sepamos cuál es la base de la explicación que voy a dar. Y en efecto es un tema, el derecho internacional ambiental, que he venido trabajando desde hace muchos años y que finalmente concluyó con la publicación de este libro, el que ya ha hecho amablemente la presentación la doctora Marita. La segunda parte de la presentación será ya enfocarme en la cuestión de cómo están insertos, cómo se insertan los animales en el derecho internacional ambiental, y me voy a enfocar a uno de los temas
más cercanos a esta idea, que es el de la biodiversidad. Ese es el concepto, la noción que engloba este acercamiento de los animales en el derecho o hacia el derecho internacional ambiental. Y finalmente, habré de concluir con una crítica que hago sobre esta forma en la que el derecho internacional ambiental está tratando de proteger o está regulando los animales, y dos de los pendientes más importantes que todavía tiene el derecho internacional ambiental, no solo como disciplina, sino también como conjunto de normas jurídicas. Así es que, si les parece bien, vamos con la primera parte de mi presentación, que es el derecho internacional ambiental. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Comparto con ustedes esta definición, que es la que tengo en mi libro. Una rama del derecho internacional cuyo objeto de estudio y regulación son las relaciones entre los sujetos de derecho internacional relativas a la protección ambiental. Creo que con esta definición se describe muy bien lo que es esta disciplina y se describe muy bien la forma en la que se hacen las normas jurídicas a nivel internacional con el objeto de la protección ambiental. Entonces, una idea central en el derecho internacional ambiental es que se trata de estudiar o de regular las relaciones que tienen los estados. Los sujetos de derecho internacional, principalmente estados y organismos internacionales, aunque también se ha incluido ya ahora a empresas privadas y a ONGs y a los individuos. Pero es eso, de eso se trata esta disciplina, que es la de unir, la de estudiar lo que hacen los estados entre sí. ¿Para qué? Para proteger el ambiente. ¿Cuál es ese conjunto de normas jurídicas que, bueno, ustedes como abogados que han estudiado, me imagino que la mayoría de ustedes son abogados, bueno, simplemente el derecho internacional ambiental es un conjunto de instrumentos jurídicos que son tanto vinculantes como no vinculantes. En el derecho internacional ambiental, y esto tiene mucho que ver para la protección de las especies y para la protección de los animales, interesa mucho poner atención y conocer muy bien la diferencia en lo que son los instrumentos vinculantes y los que no lo son. El soft law es muy importante dentro del área internacional ambiental porque los estados y las organizaciones internacionales procuran elaborar mucha instrumentalización y mucha normatividad que no es vinculante, aunque busca, claro, proteger el ambiente, pero que no es vinculante. Ahora, como ya les adelantaba, la noción más cercana a la protección de los animales es la biodiversidad. Y eso se hace a través de diversos enfoques, ejes de regulación, y se divide a través de regímenes, etc. Hago esta aclaración porque el derecho internacional ambiental tiene muchos regímenes. Entonces está el régimen de cambio climático, el régimen de capa de ozono, el régimen de derecho del mar, etcétera, etcétera. Bueno, hay un régimen que se llama o que abarca la parte de la biodiversidad que es muy amplia. Entonces, lo que procura hacer la biodiversidad es, entre otras cosas, proteger dentro del amplio concepto del ambiente a las especies o a los animales. Entonces, me parece que en las investigaciones que yo he realizado, así lo transmito a mis alumnos de posgrado y de licenciatura, es que si el interés principal es hablar de animales, si el interés principal es hablar de especies y de su protección, el punto de referencia a nivel internacional ambiental es el tema de la biodiversidad. No quiere decir que en el cambio climático, si se estudia cambio climático, residuos o capa de ozono, no podamos hablar también de la protección de especies, pero la forma, vamos a llamarlo así, más directa que existe para la protección de especies es el tema de la biodiversidad. Y eso, como ya lo decía, se hace de maneras muy distintas. Entonces, cualquiera de ustedes que se interesara por acercarse a la parte ambiental o la parte internacional ambiental, el objetivo es biodiversidad o diversidad biológica. Vamos con la segunda parte de la presentación. A ver, si ya les he comentado qué es la biodiversidad del tema, pues hay que pensar bien cómo y qué está haciendo el derecho internacional ambiental con respecto a la protección. Y claro, aquí es importante hacer de entrada una aclaración. No vamos a encontrar, y siempre habremos de encontrar, que los enfoques de protección animal van a ser muy distintos dentro del derecho internacional ambiental a algo que podríamos llamarle derecho internacional animal o derecho global animal, o las visiones entre las personas defensoras de derechos animales o del movimiento animalista vis a vis el movimiento ambientalista. Hay diferencias, también hay semejanzas, pero hay diferencias importantes. A ver, quiero entonces en esta diapositiva mostrarles
cómo es que el derecho internacional a través de la biodiversidad está protegiendo las especies. Los ejes de regulación son los siguientes. A través de particularmente el concepto de especies, después con la protección de espacios y después a través de actividades comerciales. Esto choca, por supuesto, con la idea de la descosificación animal, de la idea de que los animales son sujetos y no objetos de regulación, etcétera. Pero esos son los tres, nos guste o no nos guste, son las tres formas en las que la normatividad internacional ambiental protege a los animales. Repito, la primera a través de un concepto genérico, que es el de especies, a través de espacios y a través de las actividades comerciales. Todas estas, repito, vinculadas a las relaciones que existen entre los estados. Entonces los estados, las organizaciones internacionales, incluso empresas privadas, ONGs o individuos, se enfocan en la biodiversidad a estos tres ejes de regulación, ya sea con instrumentos vinculantes o no vinculantes. Ese es el panorama genérico. Ahora, me voy a una cuestión un poco más particular o específica, que supone un gran reto para los que nos dedicamos a la parte internacional ambiental, porque es muy extensa la forma en la que se busca esta protección ambiental hacia los animales o hacia las especies. A ver, voy con el primero de ellos, que es el enfoque de regulación y el eje de las especies. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en el derecho internacional ambiental lo que se hace es, al momento de proteger las especies o de referirse a las especies, generalmente lo hace a partir de las relaciones entre dos o más estados y se establecen una serie de normas y de disposiciones para protegerlas, ya sea a través de vedas en las actividades que los seres humanos tenemos para cazar a los animales, a través de ciertos métodos para procurar que no se extingan las especies. Hay cuotas también para la forma en la que uno puede aprovechar ya sea de manera extractiva o no extractiva, a diferentes animales, etc. Y hay diferentes regímenes para lograr eso. Yo nada más establezco, como ven en sus pantallas, dos ejemplos, que es la Convención Ballenera del 46 y la CONVEMAR, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 82. Son dos ejemplos porque en el primero de ellos, en la Convención Ballenera, lo que quiero compartir con ustedes es que el derecho internacional puede proteger especie por especie, es decir, puede escoger a las ballenas y entonces crea todo el régimen y protege a todas las ballenas. Y entonces los estados que estén de acuerdo en proteger a las ballenas se suman a esos tratados, a esa convención, y entonces de manera genérica, colectiva, se protege a las ballenas. ¿Y cómo se protege a las ballenas? Bueno, como los decía, ¿no? A través de vedas, de prohibiciones, de no permisiones, de establecer áreas para que no se pesque o no se case a ejemplares, o incluso cuotas, ¿no? ¿Qué significa estos de cuotas? Que hay ocasiones en las que se permiten de manera muy limitada llegar a extraer al animal y darle muerte y para ciertos aprovechamientos o consumos de personas, comunidades indígenas, etc. El otro ejemplo es la CONVEMAR, porque en el derecho del mar lo que se busca es proteger a las especies que están en zonas marinas de manera genérica. Entonces esa es una forma, ¿no? Las especies. Vámonos con la segunda, que son los espacios. ¿Qué hace el derecho internacional para proteger a los animales en los espacios? Bueno, lo que busca la normatividad es enfocarse a lo que son las zonas o las áreas donde viven los animales. No se va nada más por una especie en particular o nada más por tal o cual situación relativa a si va a haber cuotas o va a haber periodos o prohibiciones para su caza, sino que aquí se toma en cuenta la interacción que hay entre ciertos animales y los lugares en los que viven, los ecosistemas, los hábitats. Y por eso se crean áreas naturales protegidas. Se crean una serie de instrumentos para monitorear que el área que se decreta de protección esté respaldada, asegurada y que evidentemente se logre dicha protección. Los ejemplos que pongo son estos dos. Primero la Convención Ramsar del 71, que hace referencia a humedales. Entonces la comunidad internacional ha decidido unir esfuerzos para que ciertas zonas en el planeta Tierra se protejan, que conformen humedales, se protejan. En los humedales habitan una gran cantidad de animales. Entonces la protección, si se quiere de manera indirecta, pero es protección, es que si se protege el humedal, se protegen a los animales.
En muchas ocasiones en esos humedales no hay posibilidad de llevar a cabo ciertas acciones que pudieran suponer la pérdida o extinción de los animales. Entonces, lo que se hace es, o lo que se procura es, proteger el espacio. El otro es la Convención del Patrimonio Mundial de la Humanidad, también de principios de la década de los 70, porque a través de esta convención los estados deciden también en el planeta Tierra, en diferentes partes, establecer sitios, patrimonios naturales, también hay culturales, pero o mixtos, pero los naturales es lo que interesa más ahorita, para que ese sitio se lleven a cabo actividades por el estado que pertenece al tratado para que se proteja todo ese espacio. La tercera parte, que es la más difícil, digamos que la más deprimente, sobre todo para los que defienden a los animales o tienen una idea de protección amplia sobre los animales, es la de las actividades de comercio, y no es menor. Desgraciadamente, ante la necesidad de procurar disminuir las tasas de extinción o detenerlas, o en su caso retardar las tasas de extinción, la comunidad internacional encontró a través de actividades de comercio lograr esas reducciones. Suena raro, ¿no? Que tengamos que comercializar animales para lograr importación y exportación, para lograr que tuviéramos un control. De cualquier manera, esto ha tenido una incidencia importante en que ciertas especies de animales sí han acabado por protegerse. Y bueno, la forma en lo que se hace, desde luego, es establecer listas sobre este tipo de actividades comerciales. El mejor ejemplo es CITES, del año de 1973. Yo creo que sin duda alguna ustedes lo conocen muy bien. Y bueno, CITES lo que ha procurado es hacer eso, ¿no? Establecer listas para saber qué animales pueden importarse o no exportarse, y poner restricciones a los países para que no hagan este tipo de actividades comerciales. Vámonos entonces a la tercera parte, ya con esto termino mi plática, que es una crítica a esto que les acabo de explicar de manera muy genérica, y hay dos pendientes importantes. A ver, ¿cuál es la crítica? Algo que ustedes y yo vamos a compartir, ¿no? El derecho internacional ambiental tiene una visión antropocéntrica, y generalmente al momento de proteger a los animales, los protege como recursos naturales. Les llama de muchas maneras, ¿eh? Les llama recursos naturales, ejemplares, individuos, especies. Hay muchos nombres de cómo describen o califican al animal. Pero lo cierto es que lo siguen viendo como recursos para consumo humano, o en su caso, para intereses fundamentalmente humanos. Entonces, la protección de humedales, la creación de sitios patrimonio mundial natural, o el establecimiento de normatividad en el mundo marino, generalmente está muy relacionado con los intereses que nosotros tenemos como seres humanos, y no la posibilidad de reconocer intereses que se pudieran reconocer a los animales. Una cuestión que no es crítica, pero que es un pendiente enorme en la normatividad internacional ambiental, es que si bien muchas de estas disposiciones, aunque tenga una visión antropocéntrica, busque la protección, en realidad el lenguaje de la normativa internacional ambiental ha avanzado muy poco, de manera muy escasa, con términos que son muy propios, o que son propios del derecho animal, en particular el maltrato y el bienestar. Entonces, no ha habido todavía los puentes o los canales, los vasos comunicantes suficientes para unir la discusión, la preocupación del movimiento animalista, del lenguaje animalista jurídico, con el lenguaje ambientalista. Entonces, creo que hace falta eso. Hay por ahí algún que otro tratado que apenas ya habla un poco sobre evitar el maltrato, pero no es eso, ¿no? Entonces, aquí hay un choque enorme entre animalistas y ambientalistas terrible, ¿eh? Terrible, y me preocupa mucho porque nos puede llevar a un conflicto innecesario entre ambientalistas y animalistas. Y finalmente, ya con esto termino, el pendiente 2, es que falta también dejar de pensar que las especies de animales, o que los animales son meros objetos de protección, sino debemos ya de ir pensando en si hay la posibilidad para estructurar jurídicamente que los estados acepten que los animales, o ciertos animales, o las especies, o ciertas especies, puedan ser sujetos de protección y no objetos de protección jurídica.
En esto se avanza mucho, muy lento. No hay forma, en el discurso no me he encontrado yo una discusión seria sobre determinar si los animales a nivel internacional ambiental pudieran tener derechos o no. Eso estamos muy alejados. Pero bueno, ahí están los dos pendientes y desde luego abierto a sus preguntas o comentarios. Yo creo que aquí lo dejo, Marita, para no abusar del tiempo. Gracias. Marita, no se escucha. Ay, qué risa. Bueno, disculpar. Voy a repetir lo que acaba de decir en silencio, pero quiero transmitirlo de viva voz. Y es que me ha parecido una exposición, como no podía ser de otra manera, muy estimulante, muy bien estructurada, un ejemplo de cómo hay que presentar los problemas, problema muy amplio, muy denso, profundo, pero en 3 términos sencillos, dispuestos para la discusión. De esto se trata, esta es una de las funciones de esta clínica. Aparte de esto, de ensalzar, digamos, la parte formal, la parte sustancial, la parte sustantiva. A mí me ha parecido provocadora algunas de las cosas que has dicho. Tampoco esperaba menos, ¿eh? Es más, te lo agradezco, porque inquietar, ¿verdad?, a la audiencia, dejarlos preocupados, pues es lo que se pretende, o por lo menos lo que desde la universidad hemos siempre pretendido, y más en estas sesiones de clínica. Estas sesiones clínicas son para eso, para presentar la esencia del problema. Gracias por esa provocación. Yo he cogido bandera, o sea que y estoy segura que los demás también, para pasar después a las preguntas. Pero ahora, sin más preámbulos, vamos a dar el paso a nuestra colega junior, Sofía. Sofía, muy bienvenida a esta clínica por primera vez. Va a ocuparse de tu presentación nuestra querida colega Laure, miembro de la Secretaría Académica, Laure Guissy, de Francia, porque nos ha parecido que este equilibrio, ¿verdad?, entre juniors y seniors se tiene que visualizar también en asumir estos papeles de introducir, ¿verdad?, que nos tocan tantas veces a lo largo de la vida. Cuando tú quieras, Laure. Vale. Muchas gracias, Marita. Bueno, Sofía Morín Pérez es una estudiante de la UNAM también, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiante de Derecho, ha participado a los parlamentos abiertos en la Ciudad de México para la prohibición de corridas de toros. También ha ganado el concurso de Stetson International Environmental Court Competition, así que el concurso interno de la Facultad de Derecho, acto jurídico y persona. Y Sofía nos va a hablar de la aplicación del derecho animal en espectáculos con animales, donde hay un evidente maltrato, como las corridas de toro y peleas de gallos en México. Muchas gracias. Me van a poner la presentación, ¿verdad? ¿O la comparto yo? La puedes compartir tú. Ah, Sí, perfecto. sí, por favor. Sí. Me quedé con esa idea. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí se alcanza a ver? De momento no, pero seguramente... De momento no. sí. Ahora. Ahora sí. Ahora, Ok, ahora sí. perfecto. Pues antes que Gracias. nada, muchísimas gracias por la invitación a esta clínica. Estoy muy emocionada. Y bueno, como lo dice el título, voy a hablar del derecho animal en espectáculos con animales. ¿Por qué elegí este tema? Porque considero que este tema de los espectáculos con animales es fundamental para seguir avanzando en la materia de la protección a los animales, y esto se debe a la postura que ha tomado el Poder Judicial en México respecto a estos temas. Si voy muy rápido, por favor avísenme, yo aquí estoy leyendo el chat, entonces cualquier cosa, por favor, díganme. Muy bien, antes que nada,
¿A qué nos referimos con espectáculos con animales donde hay maltrato? En este caso me refiero específicamente a un maltrato físico y evidente, por ejemplo, las peleas de gallos y todos los espectáculos relativos a la tauromaquia, que están muy arraigados pues en México todavía. Todavía no progresamos al tema del estado mental, pero vamos para allá. Pero como dije en un principio, considero importante primero ver estos temas tan evidentes para seguir progresando en la protección animal. Antes que nada, quisiera hablar un poco de la situación en México para que puedan entender todo esto que voy a mencionar, porque voy a hablar de una sentencia principalmente. Y es que en México las prohibiciones sobre estos espectáculos han avanzado bastante. De rojo pueden ver como las corridas, los lugares donde han sido prohibidas las corridas de toros, y de azul donde han sido prohibidas las peleas de gallos. Aquí es importante resaltar que cada legislatura, cada año, todo el Congreso, ya sean de los estados o a nivel federal, presentan iniciativas para terminar con estos espectáculos. Sin embargo, ha sido muy complicado, y me atrevo a decirlo aquí, por muchos temas relacionados a corrupción, tráfico de influencias. Entonces vamos un poco lentos, pero hasta ahora es importante decir que el Poder Judicial en México nos ha dado la razón. Aquí, esto lo puse como ejemplo, parece mucho, pero solo quiero explicar por qué en México son legales estos espectáculos. Son legales porque en cada estado existen leyes de protección animal. Quiere decir que la protección animal en México, no hablo ahorita de fauna silvestre, hablo de animales domésticos, se protegen por cada estado. Y entonces, ¿qué sucede? En cada estado hay una ley de protección animal y dentro de estas se hace una excepción al tema de corridas de toros, peleas de gallos y otros espectáculos que también están arraigados en México. Entonces, esta es la única razón por la que están permitidas, y es el hecho de que hay una excepción. Ahora sí, voy a hablar del amparo en revisión 168-2018 de nuestro máximo tribunal en México. Antes que nada, para los que quizás no entiendan qué es un amparo, porque tengo entendido que es una figura pues muy mexicana más que nada, el amparo es un recurso que tienen los ciudadanos para reclamar ante las autoridades cuando hay algún acto de autoridad que violenta los derechos humanos. Es algo parecido a una habeas corpus, pero mucho más amplio, porque no solo hablamos de la libertad, sino aquí se pueden interponer otros derechos humanos. Entonces, ¿por qué aquí? Otra cosa, el contexto de este amparo es porque, como dije, se han prohibido las peleas de gallos en muchos lados, entre ellos en Veracruz. ¿Y qué sucedió? Los galleros, que son las personas que llevan a cabo esos espectáculos, presentan un amparo que llega hasta nuestro máximo tribunal para decir que se estaban violentando sus derechos humanos. Y por esto hago énfasis en este amparo, porque para mí es la sentencia que más pone límites a los derechos humanos cuando enfrente existe un maltrato animal así de evidente. Lo importante es que, ¿por qué estoy hablando de ambos espectáculos? Porque en un momento en la página 70 de esta sentencia, la misma corte menciona que ambos espectáculos, tanto peleas de gallos y espectáculos taurinos, son sustancialmente equivalentes. Por eso voy a referirme a ambos, porque esto precisamente nos ha servido como fundamento para seguir progresando en estos temas. Ok, antes que nada, ¿qué derechos son los que se argumentaron en esta sentencia que se estaban violentando? Los que defienden las peleas de gallos argumentaron que se estaban violentando principalmente 3 principios: el derecho a la propiedad, un poco polémico, el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la cultura. Curiosamente, estos derechos son de los que también se argumenta bastante que se estarían violentando cada vez que se prohíben también los espectáculos taurinos. Voy a hablar de cada uno y al final voy a hablar de un test de proporcionalidad donde la Suprema Corte precisamente hizo una ponderación, un balance entre qué sería más importante: limitar estos derechos que acabo de mencionar o bien es darle preferencia a la protección animal. Respecto del derecho a la libertad de trabajo, la Suprema Corte determinó que la libertad de trabajo no es una actividad totalmente ilimitada y que el hecho de prohibir estas actividades no limita a que las personas dedicadas a estos temas se dediquen quizás a otra profesión que sea lícita. Aquí menciono esto porque recuerden que para este momento ya están prohibidas las peleas de gallos, hablando de Veracruz. También menciona que los alcances de esta limitación son acotados porque simplemente se está prohibiendo algo relativo a esta actividad, como ya lo dije, y es una actividad muy concreta. Este es un poco complejo y aquí me gusta mencionar que de hecho cuando la Suprema Corte hace un análisis del derecho a la propiedad, menciona
un artículo de Marita. Entonces, ahora Marita, la Suprema Corte mencionó y citó un artículo tuyo, y aquí quiero empezar con mencionar algo, que la Suprema Corte no desconoce, de hecho, que en el derecho comparado ya existe esta tendencia para modificar el estatus jurídico, o bien la descosificación de los animales. Y en este punto es cuando cita el artículo del Código Civil Español de la doctora Marita. A su vez también habla de que es totalmente legal que se impongan las modalidades a la propiedad privada. ¿Qué son las modalidades? Precisamente se traducen en una limitación al derecho a la propiedad privada, ya sea en el uso, en el goce o en el disfrute. En este tema específico estamos hablando de una limitación al uso de pelear a los animales o al goce cuando se obtienen cuestiones lucrativas, ya sea al pelearlos o bien al llevar a cabo una corrida de toros. Como dije, sí se afectan algunos atributos de la propiedad y finalmente la Suprema Corte termina diciendo que esta limitación es completamente constitucional porque simplemente está limitando respecto de realizar estos eventos y no respecto de otras cosas. Por último, el derecho a la cultura. El derecho a la cultura es mi favorito, me encanta cómo lo retoma la Suprema Corte en este punto. Para empezar, quiero decir que la Suprema Corte, por supuesto que reconoce que estos espectáculos sí son una expresión cultural de cierto grupo de personas. Sin embargo, la Suprema Corte determina, y aquí cita bastantes tratados internacionales y cuestiones internacionales, termina diciendo que las expresiones culturales donde hay maltrato animal, como las peleas de gallos, no tienen cobertura bajo nuestra Constitución. Si bien nuestra Constitución federal en México no prohíbe estas actividades, tampoco, también es real que no prohíbe que las legislaturas locales avancen para prohibir estos eventos, ¿no? Y de hecho, también dice que nuestra Constitución tiene un mandato para erradicar otras actividades que podrían ser igual y tradicionales en algunos lugares, tales como la violencia de género, la discriminación y otras cuestiones más. Bueno, aquí también acepta que la mayoría de la sociedad rechaza estas prácticas y bueno, como lo mencioné, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario a los animales se va a considerar como una expresión cultural que nuestra Constitución ampare. Y aquí también menciona que la cultura no solo es admirable por ser tradicional, sino también por los valores que sean compatibles con la vida humana y el respeto que también le debemos a la naturaleza. Bueno, la conclusión de estos 3 derechos que acabo de mencionar es que estos derechos no son ilimitados y sí es legal hacer una limitación en estos derechos cuando frente a nosotros tenemos una actividad que implique el maltrato animal, tales como lo son las peleas de gallos, corridas de toros y quizás otras actividades que igual y faltan por mencionar, pero bueno. Y ya por último, esta parte del test de proporcionalidad lo hace porque precisamente es cuando pondera y hace este balance en mencionar si es realmente totalmente legítimo limitar estos derechos cuando hay maltrato animal. Y analiza 4 puntos: la legitimidad de la finalidad. Recuerden que la finalidad en este caso fue la prohibición de estos espectáculos, la necesidad de la medida, la idoneidad y la proporcionalidad. Voy a explicar cada una de ellas. Y aquí estoy midiendo mi tiempo, vamos muy bien. ¿A qué se referían con la finalidad perseguida con la medida? Se refiere a si es legal hacer esta prohibición. Como ya también lo mencioné anteriormente, la Constitución, bueno, eso es lo que argumenta la Suprema Corte, ahí después el profesor Navillo tenemos nuestro punto de vista respecto a esto, pero en teoría la Constitución Federal solo da facultades para que el legislador proteja la fauna silvestre. Y como mencioné anteriormente, entonces los animales que son animales domésticos quedarían para ser protegidos por el legislador local. Y si bien no está prohibido constitucionalmente que se realicen estas actividades, tampoco hay un impedimento para prohibirlas y para que se siga progresando en este tipo de medidas donde se prohíba maltratar animales para estos espectáculos e incluso para otras cuestiones. Aquí hablamos de la idoneidad de la medida. La idoneidad analiza, es el nexo causal entre la medida legislativa, que es la prohibición de estos espectáculos, y la finalidad. La finalidad es proteger a los animales. Aquí analiza precisamente también de qué tratan las peleas de gallos y la Suprema Corte termina diciendo que precisamente la prohibición es lo más idóneo porque avanza en un grado muy alto
para esta finalidad que es proteger a los animales, gracias a que que las peleas de gallos causan afectaciones físicas que son irreversibles e intensas. Aquí también analiza qué pasaría si le quitaran las navajas a los gallos, y termina diciendo que finalmente también habría una afectación a los animales, y por lo tanto la medida idónea efectivamente sí es la prohibición de estos espectáculos. Después tenemos la necesidad de la medida. Analiza si no existen otras alternativas que también sean idóneas para la protección animal. Aquí también determina que no existe una pelea de gallos realmente sin la utilización de navajas. Y aquí también yo hago un paréntesis en debates que hemos tenido con las personas que realizan eventos taurinos. Ellos también argumentan que no existe una corrida de toro sin todas las armas punzocortantes que se utilizan para llevar a cabo la corrida. Y por esta razón, precisamente dice que la necesidad de la medida precisamente es perfecto que se prueban esos espectáculos. También se analiza si las políticas públicas que tengan contenido educativo tendrían esta misma eficacia. Sin embargo, menciona que es imposible que se garantice esto a largo plazo y que no va a tener un efecto inmediato a la protección a los animales como prohibirlas. Y ya por último, menciona la proporcionalidad en el sentido estricto de la medida. Aquí necesariamente es cuando hace este balance, y la Suprema Corte menciona y concluye que el balance entre los costos de la intervención en estos derechos, es decir, limitar estos derechos, es totalmente legítimo porque el resultado de prohibir estos eventos es muy alto. Es decir, porque al final se termina consiguiendo la protección animal, que es lo que se busca. Ya por último, esta última parte me va a ayudar a cerrar la hipótesis que mencioné en un principio. ¿Por qué pienso que los espectáculos con animales donde existe maltrato ya están listas para prohibirse en México, hablando legalmente? Pues bien, como ya mencioné, también la Suprema Corte, todo el Poder Judicial en realidad, nos ha dado la razón en este sentido a las personas protectoras de animales. Y finalmente también la Suprema Corte no les ha otorgado la protección a estas personas por asegurar y aceptar que se violentan estos derechos que mencioné. Y aquí voy a mencionar algunas normas jurídicas que se consideran que también son contrarias a estos espectáculos. Esto que ven aquí solo son artículos, por favor, no es necesario que se lean ni nada, simplemente es por mencionarlos. ¿Cuáles son las leyes que considero que son opuestas a estos espectáculos? La Constitución de la Ciudad de México y otras constituciones más. Una norma oficial mexicana que de hecho regula el tema de los sacrificios de animales, tanto domésticos como silvestres, la Ley Federal de Sanidad Animal y los objetos de las leyes locales de protección animal. Ok, la Constitución de la Ciudad de México es un artículo, este artículo, el 13b, es un artículo que se ha replicado en otras constituciones, tal y como está ahí, así se ha replicado. Pero aquí lo importante es que la Constitución es jerárquicamente mayor a todas las demás leyes, como la que hace la excepción a que se sigan con estos espectáculos. Entonces, la Constitución impone una obligación jurídica de respetar la vida de los animales. Sí hace una excepción en el tema de los animales considerados para abasto, pero aquí no menciona una excepción relacionada al tema de corridas de toros y peleas de gallos. Y hace poco nos dieron la razón en un foro por una iniciativa que hay actualmente. El tema de la Ley Federal de Sanidad Animal prohíbe precisamente, el tema de la ley federal obviamente rige en todo México, entonces es obligatorio para todos los estados, y se prohíbe que se sacrifiquen, perdónenme, animales sanos que no sean destinados al consumo humano. Este punto lo menciono porque muchas veces no se consume el toro de lidia o al gallo de las peleas de gallos, ¿no? Pero aquí tenemos esta ley que precisamente nos está diciendo que no se puede hacer un sacrificio a un animal que no sea destinado al consumo y que esté sano. La norma oficial mexicana es una norma que también rige en todo México. Esta norma nos da directrices para dar muerte a animales domésticos y silvestres, y lo único que puedo decir aquí, porque ya se está acabando mi tiempo, es que todas las peleas de gallos, todas las corridas de toros son totalmente opuestas a todo lo que viene en esta norma oficial mexicana. Cabe decir que, y resaltar que en especial, si al final están consumiendo a este animal, es muchísimo más grave porque no se está cumpliendo con esto, y esto también lo acaban de aceptar justamente hace unos días en un parlamento abierto. Y ya por último, evidentemente, estos espectáculos
son opuestos a los objetos de las leyes de protección a animales locales, donde se hace la excepción para que sean legales. Entonces, eso sería todo. Ya se acabó mi tiempo, no quiero tomar más, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias por esta interesantísima exposición que has hecho, que además actualiza parte de lo que podríamos llamar un debate, el debate de las corridas de toros, de los espectáculos con animales, que en nuestro país, y ahora que empieza la temporada de verano, es siempre recurrente. La exposición de la normativa que tú has hecho presente, así como de la sentencia, a mí me parece altamente interesante, porque realmente en este campo aún hay un déficit muy grande de pronunciamientos. O sea que el que haya normas tan explícitas como las que tú has expuesto es, por una parte, muy alentador y por otra parte, ¿verdad?, tremendamente difícil. Entre nuestro público de hoy se encuentra Brenda Yesenia Olalde, mexicana también, que ha escrito precisamente sobre esos temas y en nuestra revista, así que se prevé un diálogo y unas preguntas muy animadas. Pero yo ahora me limito a daros las gracias, a darte las gracias, Sofía, a ti, al doctor Nava, ya lo he hecho, y abrir el coloquio. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser la primera en formular una pregunta, una duda, una cuestión? O sea, podéis hacerlo indistintamente para la primera ponencia, ¿verdad? Para la ponencia del doctor Nava. Ya habéis visto que tengo por aquí a Tano, que es el gato de la casa. Los perros están mucho más tranquilos, pero Tano ha decidido jugar. Así que si quito en un momento la cámara es porque lo tengo que sacar fuera de la casa, ¿no? Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién se anima a ser el primero que quiera hacer una pregunta sobre la primera o sobre la segunda de nuestras ponencias, de nuestras intervenciones de hoy? Bueno, pues mira, voy a ser yo. O sea, ante el silencio, César, yo tengo una pregunta para ti. Verás, me ha parecido, ya te lo he dicho, muy sugestiva la exposición que has hecho. Y hay algo entre las cosas que he ido anotando y que me han llamado la atención, bueno, acaba de pasar, ¿no? Quiero hacer referencia, quiero preguntar acerca de esta, bueno, la primera y la última, pero la primera es acerca de que es verdad que la biodiversidad es el núcleo, podríamos decir así, tanto normativo como el núcleo sustantivo de reflexión para la protección de las especies. Pero yo me pregunto y te pregunto, ¿es solo un cambio de terminología lo que se requeriría para ir más allá? ¿O es un cambio de paradigma lo que se requiere? Es decir, biodiversidad y especies se confrontan con lo que podríamos llamar protección del individuo y corrientes de protección animalista. Ya sé que, o sea, y me imagino que tú lo has hecho con el deseo de provocar este tipo de preguntas, pero te oiremos con... Bueno, Silvia levanta la mano. Silvia, buenas tardes. Nos escucha desde Venecia. Buenas tardes. Sí. ¿Puedo hacer un enlace con lo que has dicho tú? Porque está conectado, así el profesor puede responder a las dos. Muy bien. Y bueno, la mía es una reflexión sobre el concepto de daño medioambiental, en este sentido. En Europa, bueno, hay una directiva del 2004, me parece, sobre daño medioambiental y creo que esta tiene potencial, bastante potencial, porque recoge el concepto de ecosistema, es decir, la idea de medio ambiente como un conjunto de elementos
puestos en relación unos con los otros, como decir, habla de equilibrios ecosistémicos, de servicio ecosistémico. Entonces, desde ese punto de vista, la fauna, sí, la fauna selvática surge como elemento biótico, vivo, que forma parte del ecosistema y que influye claramente en el estado de salud del ecosistema. Y esto creo que es interesante porque pone de relieve el perfil relativo al valor de existencia de la fauna, que se opone casi al valor de uso de la fauna, que es el más antropocéntrico que conocemos nosotros. Se puede pensar a caza como al comercio, ¿no? Entonces, el valor de existencia es algo que todos los animales tienen en el sentido, ¿no? Que incluso un insecto, por decir. No solo hay animales que están, como decir, en peligro de extinción o que se pueden cazar o que están protegidos. En el sentido ecosistémico, todos los animales tienen un papel, un papel nel equilibrio. Entonces, yo creo que es interesante que los juristas traten este perfil de daño ambiental en el sentido de daño a la fauna. Claramente, este concepto difícilmente capta el daño al animal individual, a menos, me imagino, que se trate de animales de especies súper protegidas o en peligro de extinción. Entonces, el daño a un solo ejemplar se puede traducir en daño a la biodiversidad. Si no, no. Pero por otro lado, este concepto puede afectar a todos los animales, entonces algo muy, muy, muy amplio, como decir. Entonces me pregunto si el profesor, como decir, considera este perfil interesante en este sentido y si cree que este perfil está suficientemente desarrollado o tenido en cuenta por la jurisprudencia. Porque, por ejemplo, en Italia no, es una idea nueva, tenemos solo una pronuncia en este sentido, es muy, como decir, un poco confusión, como se puede decir, porque parece que el tribunal no entiende cómo hablar de valor de existencia y de valor de uso de un animal. Entonces, esto, un poco larga, pero... Marita, ¿cómo le hacemos? ¿Contesto las dos preguntas o vamos con más preguntas? Tú dime cuál es el método. Ay, Marita se fue. No. Sí. ¿Dónde andas, Marita? ¿O ya te fuiste? ¿O ya te hicieron travesuras tus gatos? Algo con el gato. Yo creo que el gato le hizo una travesura. Sí. Disculparme porque efectivamente os estoy leyendo y efectivamente ha sido Tano, o sea que ha vuelto sobre la mesa y ya empezaba a atacar las luces, así que como esta mañana ha aparecido en la puerta de casa con un pájaro, o sea, como gran presente, pues hoy tiene un día killer, así que para evitar males mayores, disculpadme, ¿eh? César, o sea, bueno, muchas gracias Silvia por la pregunta. Bueno, también está Ivonne, Ivonne que está en la World Veterinarian Association en Bruselas, nos oye desde aquí, ¿verdad? Está trabajando con el doctor Rafael Lagens, que es el presidente mundial de la Asociación de Veterinarios. Y no sé si tu pregunta tiene relación con este aspecto o con otro, pero si te parece, César, te doy, o sea, por favor, si quieres, bueno, mi pequeña observación, ¿verdad? Y a la extensa propuesta que ha hecho Silvia, cuando quieras. Bueno, muy bien, gracias, Marita. Bueno, entonces trato de contestar tu primera pregunta, que tiene dos subpreguntas, si esto se trata solo de cambio de términos o más bien un cambio de paradigma. Bueno, mira, Marita, esto es lo que yo pienso. En materia ambiental, en esta disciplina, la gran mayoría de los ambientalistas sabemos y damos por cierto que el concepto jurídico de ambiente es un concepto muy amplio y que puede ver ampliado su contenido conforme van pasando los años y conforme se van presentando nuevos retos.
Entonces, el concepto de ambiente y por lo tanto el derecho internacional ambiental no está cerrado a incluir nuevos términos o nuevos paradigmas. Esa es la gran ventaja de utilizar la palabra ambiental o el concepto de protección ambiental. Puede expandirse, siempre lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque de eso se trata. Y llevamos 50 años de derecho internacional ambiental haciendo eso. Y dentro de las naciones, en un esfuerzo de derecho comparado, las naciones están haciendo eso. Y se incluye lo que sea. Entonces, para responder puntualmente, pues se necesita un poco de los dos, Marita. Un poco de cambio de términos, aunque no sé si más bien cambio de términos, sino inclusión de términos, complemento de términos, y cambiar, por supuesto, un paradigma o, en todo caso, acentuarlo. Porque no es que los ambientalistas no piensen en cambios de paradigmas vinculados a lo que sostienen o argumentan los defensores de los animales. Por supuesto que hay una buena cantidad de ambientalistas, claro que lo hacen a lo mejor a través de derechos de la tierra, derechos de la naturaleza, etcétera, pero es parte de un lenguaje muy cercano. Entonces, más que cambiar el término biodiversidad, el término fauna, el término especie, yo creo que hay que incluir otros términos en la normatividad. ¿Se puede? Sí. ¿Hay alguna restricción? Ninguna. Solamente pues hace falta que los que redactan los tratados, obviamente, y los que están en la negociación de los tratados, pues incluyan este tipo de términos. ¿Qué paradigma haría falta? Bueno, el fortalecimiento del paradigma es que así como hemos podido meter a meter a la naturaleza dentro de una discusión de derechos o a la tierra, a la Pachamama y a otros seres o entes, habría la necesidad de incluir a las palabras que los ambientalistas utilizan. No es necesario dejar de utilizarlos. ¿Qué palabras utilizamos para referirnos a los animales? Pues ya lo decía, fauna, ¿no? Por ejemplo, es un término, o especies. Entonces, si hablamos de derechos de la naturaleza o derechos de la tierra, yo ya he escrito, está a punto de publicarse un artículo en el sentido de que hablemos de derechos de la fauna silvestre o hablemos de los derechos de las especies silvestres. Es decir, no tiene por qué ser incompatible la discusión de derechos de los animales como expresión a la expresión derechos de la fauna, que es un ejemplo nada más, Marita, para que veas que lejos de excluir términos, porque los ambientalistas nos sentimos muy cómodos y así lo hemos hecho con biodiversidad y especies. Si alguien llega, cualquier ser humano o hasta un alien llega y nos dice a un ambientalista, ya no vas a hablar de fauna ni vas a hablar de biodiversidad, pues entonces colapsa toda nuestra estructura convencional y nuestra estructura gramatical. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es incluir especies, perdón, términos, incluirlos. Y el paradigma obviamente orientado a ser un derecho internacional ambiental menos antropocéntrico. Ahí sí, hay que hacerlo un poco más ecocéntrico. Y no es que no haya ambientalistas que lo propongan, pero la ONU es antropocéntrica. La Asamblea General de la ONU y las negociaciones y los foros ambientales son antropocéntricos, fundamentalmente, y casi todas las organizaciones internacionales son antropocéntricas. Entonces, bueno, pues es un poco complicado. Ahí la respuesta, Marita. Pues muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente digamos, ese defecto de base o esa cuestión de base de que el derecho es antropocéntrico y por mucho que nos gustaría que fuera de otra manera o veamos las posibilidades de una mejora con un cambio, ¿verdad? O con una introducción de un viraje de ese antropocentrismo, la verdad es que a día de hoy no resulta. Pero bueno, ya hablaremos porque le doy la palabra a dos compañeros que quieren intervenir, Ivonne en primer lugar y luego Pablo Pérez Castelló. Ivonne. Oye, perdón Marita que te interrumpa, faltó responder la pregunta de Silvia. Sí, podría perdón. dos minutos para darle respuesta a Silvia, porque es interesante incluso, sí, la cuestión del valor de existencia. Claro, Silvia, mira, en materia internacional, en materia de normatividad, la palabra valor es muy repetida y reiterada en el lenguaje normativo ambiental. Por ejemplo, cuando uno quiere decretar algún sitio patrimonio mundial de la humanidad,
se utiliza la expresión valor, valor de algo, los valores, etc. Entonces, traducir la expresión valor de existencia hacia los animales o hacia las especies es factible, se da para eso. El gran problema, como me lo estabas tú comentando, es que, bueno, se sigue utilizando la cuestión para el uso de los seres humanos. Pues sí, claro, sigue ahí, así es como han querido los estados y así quiere la ONU. Y los que redactan los tratados así lo quieren y lo han querido. Y lo siguen queriendo porque se siguen teniendo disposiciones normativas internacionales que están enfocadas, son antropocéntricas y que se enfocan a estos usos. Sin embargo, Silvia, ese valor de existencia que además le llamamos, sí está estableciendo cierto tipo de prohibiciones. Por ejemplo, hay disposiciones normativas que a cierto tipo de animales o cierto tipo de especies no se pueden comercializar porque están en peligro de extinción o están amenazadas y entonces no tienen restricciones. Entonces, claro que se podría hacer eso. El gran problema es que también no es que haya gran información desde el punto de vista del derecho casuístico, es decir, de la jurisprudencia. Entiendo que la palabra jurisprudencia tú no la vinculas a la dogmática, o sea, a la ciencia, sino a las sentencias. Bueno, pues no, en el marco del derecho internacional ambiental no hay mucho derecho casuístico. A ver, hay dos formas de resolver las controversias entre los estados. Son las cortes internacionales o los tribunales arbitrales, o los foros que se establecen, ¿no?, para esos efectos. Y ahí se discuten muchos temas ambientales de daño, pero yo todavía no me he encontrado que discutan en particular temas vinculados a lo que tú me estás preguntando, Silvia. Todavía no llegan a eso. No tenemos arriba, nada más para que vean lo patético que es el escenario internacional ambiental, no tenemos arriba de 4 casos en la Corte Internacional de Justicia de tipo ambiental. No hay más de 4. Y las sentencias pues son un poco ridículas. Pero en ninguno de estos 4, salvo en uno en particular, que es en un caso en donde intervino Nueva Zelanda y Japón relativo a ciertos ejemplares, las demás pues discuten otros temas que no tienen que ver con especies. Entonces, yo creo que la parte de los jueces está muy alejada, pero muy alejada, Silvia, del entendimiento de cómo deberían de haber. Ni siquiera las opiniones consultivas que pudieran venir de cortes están hablando sobre el tema. Eso te podría decir, Silvia. Ahora sí ya, Marita, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa, Silvia, por favor. ¿Quieres añadir algo, Silvia, por tu parte? Ok. Ivonne, cuando tú quieras. Vale, pues muchas gracias y muchas gracias por las dos intervenciones. Está efectivamente relacionado con lo que estaba comentando el doctor César Nava y la pregunta de Silvia, que de hecho yo que me he encontrado tomando notas de lo interesada que estaba, me había apuntado si, aunque no se hablara de sujetos de protección al hablar de los animales desde la biodiversidad, sí sería posible hablar de individuos, que en parte Silvia con su pregunta lo respondía, pero sí quería saber su opinión. Y yendo más allá, sí podríamos hablar desde la protección de los espacios de un derecho territorial de las especies, incluso si no es desde el individuo, pero sí desde la especie. César. Sí, gracias, claro. Ese es el primer problema de delimitación conceptual que tenemos. Ivonne, gracias por tu pregunta, porque generalmente nosotros hablamos in gene de especies y no hemos podido transitar hacia hablar del individuo. Pero esto no es una cosa determinante, Ivonne. Es decir, si uno empieza a ver los textos de los tratados, uno se va a encontrar que en los textos de los tratados sí aparece el término individuos. Quizá no individuo, pero sí individuos. Sí aparece el término ejemplar o ejemplares. Entonces, sí está la puerta abierta, terminológicamente, conceptualmente, para hablar de un individuo. Hablamos todavía de especies. Y claro, cuando habla uno de especies, bueno, pues pero a ver, un caso, Ivonne, que tenemos ahorita muy preocupante en México, una especie de marsopa que se llama vaquita marina está prácticamente al borde de la extinción y quedan 8 individuos. Entonces, actualmente discutimos las dos vías, Ivonne. Es
¿Qué va a pasar con la especie si desaparece? Como es una especie endémica, va a desaparecer la vaquita marina para siempre, pero también estamos hablando de los 8 o 9 individuos que quedan, y lo que se estaría procurando hacer es ver cuáles de esos individuos, o sea, se está hablando de un individuo, hembras, hay más machos que hembras, de los que quedan, puede lograrse cierta recuperación. Entonces, sí está abierta la puerta, y no debe de ser la idea de que los ambientalistas o internacionalistas ambientalistas hablen de especies in genere, la visión colectiva, no debe de ser un impedimento para que nosotros también podamos hablar de individuos, ni somos enemigos de los animalistas, ni los animalistas nos deben de ver como enemigos, porque nosotros hablamos de especies en general y ustedes nada más ven individuo por individuo, ¿no? Ahorita que me preguntara sobre la cuestión territorial, ¿no? Pues sí, la gente discute a ver cómo protegemos un ecosistema, pero cuando yo le pregunto a los animalistas, oye, ¿te gustaría que una normativa o una norma pudiera proteger el hábitat de las vacas? ¿Qué te parece? Porque aquí se protege a las vacas, pero ¿cuál es el hábitat de las vacas? ¿Cómo se llama? Y pues algunos me dicen que son pastizales. Ah, bueno, pues protejamos entonces los pastizales y pongamos entonces restricciones a que los animales que viven en los pastizales no se pueden consumir, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir, creo que lo que falta es unir los discursos y asemejarlos. Finalmente, las vacas viven en un ecosistema, y, bueno, podemos definirlo de otra manera, pero no deja de ser un ecosistema, no deja de ser un territorio, en efecto, no deja de ser un espacio. Entonces sí, yo creo que más que contraponerse, se complementan o debieran complementarse las cuestiones vinculadas a la territorialidad, a los espacios, etcétera. Gracias. Ivonne, no sé si quieres añadir alguna... No, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. A mí me ha parecido tremendamente interesante, pero le voy a dar paso a Pablo Pérez Castelló, que nos visita por primera vez desde Canadá, desde Queen's University. Bienvenido, Pablo. Gracias, doctora Marita, por la bienvenida. Y muchas gracias por las exposiciones, por las charlas, doctor Nava y Sofía. Ha sido muy interesante. Mi pregunta, de hecho, está muy relacionada con lo último que decía usted, doctor Nava. Yo he hecho trabajo en el campo de la conservación, pero más desde la perspectiva de la ética. Y he pensado mucho sobre la relación de ecosistema-individuo, también he hecho algo en el campo de las leyes, yo también. Y ahora al final mencionaba que no somos enemigos con los ambientalistas, ¿verdad? Que un animalista y un ambientalista no tienen por qué verse como dos polos opuestos o que están en competición, sino que se pueden complementar los unos con los otros, ¿no? Y eso yo tengo muchas dudas que en algún sentido sea así. En el campo de la conservación que yo trabajo está súper claro, al menos en la ética, y luego cuando uno ve a nivel de policy y de leyes, está muy claro que la jerarquía es el ecosistema se protege y se subordina a los animales como individuos a el bienestar del ecosistema, si uno quiere, ¿no? Y luego, por supuesto, se considera a nivel de protección animal, ya se considera en legislación actual y en policy, en política, cómo matar a los animales de una manera que sea ética, ¿no? Digamos, ética. Entonces, los medioambientalistas en muchos casos pueden argumentar científicamente que matar a ciertos individuos es bueno para el ecosistema. Y hay muchísimos casos. Caso de una isla, que hay ratas, por ejemplo, que destrozan al ecosistema nativo que había anteriormente, todo el lenguaje de las especies nativas invasivas, todo ese tipo de historia. Podríamos entrar con eso, ¿no? Que obviamente el ecosistema en ese caso no es un concepto simplemente científico, es un concepto político, porque se ancla o se idealiza el ecosistema en el momento de la generalmente colonización europea en distintos estados. Es ahí donde se marca. Eso es el ecosistema ideal. No se entiende que es en realidad, que es lo que dicen muchos biólogos, los ecosistemas son dinámicos y siempre están constantemente cambiando, ¿no? Pero eso no se tiende a entender así. Entonces creo que una de las cosas que serían necesarias a nivel de legislación es cambiar la jerarquía y subordinar la biodiversidad, los ecosistemas, etcétera, a los animales como individuos y a los animales como comunidades y las relaciones sociales, no solo ecológicas, que eso también en la literatura prácticamente no existe. Se centra todo en la protección de la comunidad ecológica, no de la comunidad social y de por ejemplo, las relaciones que existan entre las madres y los hijos y las familias de animales. Todo eso no hay nada.
en este tipo de discurso. Entonces, entiendo que, obviamente, como usted decía, en esto estoy totalmente de acuerdo, hay que proteger a los ecosistemas de la minería, la contaminación, etcétera. Eso es fundamental, si no, ahí no puede vivir nadie, como usted decía, el agua, la comida, tiene que haber un ecosistema saludable hasta un cierto punto, ¿no? Pero a la vez, creo que va a haber un choque, al menos en mi experiencia, estamos intentando publicar un artículo en las principales revistas de conservación, lo han rechazado en las dos, uno en el editor y otro solo con un reviewer, que vamos a hacerles una respuesta porque es ideología pura, no hay nada, no entran con nuestros argumentos, es todo como pura ideología la respuesta del reviewer. Y entonces, pues es una batalla de que nos están diciendo, mirad, esto es intocable, es una cuestión de fe y de ideología que la biodiversidad, el ecosistema es el centro de protección. Y nosotros estamos intentando decir, no, eso no se tiene que subordinar, hay muchos más aspectos que, de hecho, deberíamos subordinar la biodiversidad, etcétera, a los animales. Bueno, no sé, eso es un poco lo que estaba pensando cuando lo escuchaba usted hablar y me pregunto cómo responde a eso, qué opina. Nada, tengo curiosidad. Muchas gracias de nuevo por su charla, ha sido muy interesante. Bueno, Marita, espero que tenga media hora para responder esta pregunta, porque da como para 40 minutos. Muy buena, desde luego que es muy interesante lo que saben. Yo podría decir 2 o 3 cosas, Pablo, por lo pregunta, ¿no? Sí, me da gusto que tú estés trabajando en esta conservación porque me permite introducir a la clínica otra situación adicional. Los conservacionistas no son lo mismo que los preservacionistas, ni que los ambientalistas moderados, ni que los ultradarwinistas, ni lo que las ecofeministas, ni que los cosmopercepcionistas, ni que los acomodaticios, y ahí me voy con todas las ideologías. Entonces, claro, que cada grupo ambientalista tiene su propia forma de ver el ambiente, los animales, las especies y la fauna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la conservación en efecto, Pablo? Es que se le apuesta mucho al ecosistema en general, a que se pueda salvar el ecosistema porque a partir de ahí se salvan a los animales, ¿no? Sí, hay la idea esta de, bueno, matas a ciertos animales para conservar un ecosistema. Eso es un gran problema que tenemos, pero que la mayoría de los conservacionistas dicen que sí, está bien, pero yo no creo que los ambientalistas que sean preservacionistas estén de acuerdo con esa idea. O los radicales, los cosmopercepcionistas dirían, no hay que ni siquiera matarlo para salvar el ecosistema. Pero el problema, Pablo, aún mayor, como tú dices, y ahorita vengo a la cuestión de la subordinación, es que has planteado la idea de matar animales para salvar los ecosistemas. ¿Y qué pasa, Pablo, cuando tenemos que matar animales para salvar a los propios animales de la misma especie? Porque eso también se da. Entonces ahí no cabe la cuestión de la subordinación, creo yo. Y el ejemplo que nosotros tenemos en México es el borrego cimarrón. El borrego cimarrón se caza en México y la única forma en que nosotros logramos salvar de la extinción al borrego cimarrón fue matándolo. Fíjate hasta qué punto, hasta qué enajenación mental hemos llegado, porque no pudimos controlar a los cazadores que venían de Estados Unidos y querían pagar una cantidad muy fuerte de dólares por obtener. Entonces, si se prohíbe la caza del borrego cimarrón en aras de mantener el ecosistema o de mantener a los borregos cimarrones, se crea un mercado negro y eso fue lo que estaba causando el borde de la extinción de los borregos cimarrones. Entonces, se diseñó una estructura jurídica en donde se establecieron cuotas para matar a cierto tipo de especies y acabar con el mercado negro. ¿Qué ejemplares o individuos eran los que se mataban? Machos y grandes. A las hembras no se les puede. Daban 25, 30, no sé cuántos permisos al año a los cazadores, fundamentalmente de Estados Unidos. Se logró salvar la especie. Es decir, se logró salvar. Entonces ahí, claro, ahí se mataban 25 individuos y logras salvar a la propia especie. Eso, matas al mismo animal de la misma especie para salvarlos. Eso es complicado porque, claro, ¿qué está primero, el ecosistema o los animales? Y entonces entramos en esa dinámica. La palabra subordinación, Pablo, es muy interesante porque, claro, es una forma de estructurar y de justificar que en un ecosistema tú puedes matar 1, 2, 3 o 5 animales
pero no matas a 1000 y ya conservaste el ecosistema, ¿no? Hay muchas razones para matar 3, 4, 5, 10 animales dentro de un espacio, dentro de un ecosistema, ¿no? Por muchas razones. Aquí está el ejemplo del borrego cimarrón, ¿no? Pero bueno, el problema es que yo siento que hay ciertas realidades, Pablo, que van a ir poco a poco haciéndole ver a los conservacionistas, a algunos ambientalistas, que poco a poco los animales como individuos, en efecto, va a ser más importante conservar ese individuo que al propio ecosistema. Y de hecho ya está ocurriendo, Pablo. Hay algunos ambientalistas que así ya lo piensan. Te voy a compartir la experiencia, no me quiero extender mucho. A mí una vez, acá en México, en la Ciudad de México, todos están invitados a la Ciudad de México, cuanto antes mejor. En Ciudad Universitaria, la universidad, el 33% de nuestro espacio es una reserva ecológica de hace muchos años. Y en esa reserva ecológica es todo un ecosistema muy particular de nuestra universidad. Habitan ciertos animales que son los que permiten decir si el ecosistema está sano o no. Esos son particularmente los cacomixtles, los tlacuaches, los pumas, que ya desaparecieron, y los conejos. Conejos y pumas ya hay muy pocos, pero se mantienen los cacomixtles y los tlacuaches. Y entonces, lo que han querido hacer las autoridades universitarias, antes de salvar al ecosistema per se, es salvar a los cacomixtles y a los tlacuaches por encima de los perros ferales y los gatos, que son los que están dañándolos. Por lo tanto, las autoridades universitarias están sacrificando perros ferales porque son los que dañan a los tlacuaches y a los cacomixtles. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, en esto, Pablo, yo aprendí eso, puedo estar equivocado, pero yo lo aprendí. Me di cuenta cómo las autoridades ambientales de la universidad están pensando más en los dos animales importantes del ecosistema que nos quedan, que son los tlacuaches y los cacomixtles. Si tú salvas esos dos, me explicaban, entonces salvas al ecosistema. Ahí se invirtió, Pablo. Yo fui parte de esa reflexión y me pidieron que lo discutiera en términos de derechos, y entonces yo acabé diciendo, bueno, sí, yo creo que tienen más derechos de existencia, de valor de existencia, los tlacuaches y los cacomixtles, que los perros ferales. Casi la mitad de las asociaciones protectoras de animales me querían linchar y me querían matar por haber sostenido eso, porque decían, no, es que un perro feral vale tanto como los tlacuaches. Sí, en la ideología, en el concepto, pero cuando estás ahí como funcionario público y tienes que tomar la decisión, aquí están 30 perros ferales, ¿qué haces? ¿Los vuelves a soltar en el ecosistema o los sacrificas? Porque al mismo tiempo las asociaciones protectoras no los quieren cuidar o no los querían cuidar o no tienen lugar donde poner. Alguien tiene que tomar la decisión. Porque no te la puedes pasar 50 años discutiendo temas conceptuales. Tienes que tomar la decisión en ese instante porque la población de tlacuaches y cacomixtles venía para abajo un poquito, venía disminuyendo. Y entonces dijeron, vamos a privilegiar a un animal sobre el ecosistema y a un animal sobre otros animales, que eran los perros ferales. Entonces, bueno, yo creo que el tramo es muy largo, Pablo, es la verdad, hay que resolverlo. Daría para muchísimo esta discusión, pero yo creo, Pablo, que habría que jugar con las dos posibilidades. Salvar el ecosistema, que permite que el animal sobreviva. Si salvas al ártico, pues salvas al oso polar, pero también al revés. Si salvas al oso polar, salvas al ártico y a las demás especies. Entonces yo creo que hay que jugar con las dos, Pablo. No necesariamente que en todos momentos el ecosistema subordinado a los animales o los animales subordinados al ecosistema. Esa es mi postura, Pablo. Y gracias por la pregunta y reflexión. Muy bien. Muy bien, Pablo, ¿algo que añadir sobre alguna observación? No, muchas gracias por la respuesta. Es que, como decía el doctor Nava, podríamos hablar del tema durante media hora, probablemente más, así que sí, lo dejaré ahí, pero sí, muchas gracias por la respuesta. Gracias a los dos. De esto realmente es de lo que se trata en la clínica, ¿no? De que nos quedemos con ganas de más. Para eso tenemos un espacio de trabajo que es el chat, para compartir. Por ejemplo, antes se ha pedido en este chat de aquí, de la clínica de hoy, que se compartiera la sentencia, ¿verdad? Que ha comentado Sofía, ya lo ha hecho, pero te daremos también paso para que la puedas compartir en el chat, digamos, común, porque bueno, es un enriquecimiento desde luego para todos.
Bueno, efectivamente, César, tendríamos para muchísimo más rato. Y nos quedamos con como en un buen vermut, ¿no? Nos quedamos con el apetito para continuar. Así que vamos a dar paso ahora a Sofía. No sé si hay alguien más, disculpadme, ¿queréis hacer algún tipo de pregunta, observación al doctor Nava antes de que demos paso a las preguntas para Sofía? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora sí que le cedo la palabra a Log, ahora te toca a ti moderar y, te doy las riendas para que ordenes el debate con Sofía Morín. Yo te doy alguna idea. Ahí tenemos a Brenda y Esenia Olalde, que está muy calladita, pero que yo sé, o sea, que sobre el tema de la tauromaquia no solamente se ha interesado, sino que ha escrito sobre ello. Así que, Brenda, si recoges el guante o la invitación, como tú quieras, pues es tu turno, ¿no? Pero si no, pues, o sea, te toca a ti. O sea, yo te puedo pasar ideas. Bueno, yo tenía una pregunta, pero es que... Bueno, en Francia efectivamente habéis tenido en tema de tauromaquia una tremenda larga discusión, ¿no? Y una experiencia, o sea que claro que sí que eres la persona más indicada. Sí. Bueno, mi pregunta es más... porque hemos hablado un poco de las herramientas jurídicas que tenéis, perdona, en México, y has hablado de la norma oficial. Yo solo tengo curiosidad, así porque no conozco bien. ¿Quién crea estas normas? ¿Qué rango tienen? Eso me interesa saberlo. Claro que sí, muchas gracias por tu pregunta. Igual y es algo, creo que es mexicano. Yo la verdad no he escuchado que lo tengan en otros países. Las normas oficiales mexicanas son normas técnicas, es decir, sí tienen un rango jurídico, pero son en cuestiones técnicas. Por lo general, las elaboran las secretarías que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, en el caso de la que cité, que habla de los métodos de matanzas para animales de fauna silvestre y doméstica, ahí intervino la autoridad SADER, que es la Secretaría de Agricultura, de Ganadería, etcétera. Entonces se forma un comité de especialistas dentro de esta secretaría para emitir estas disposiciones, estas normas oficiales mexicanas, pero tiene que ser un comité que sea técnico, porque claro, por ejemplo, esto de la norma oficial mexicana habla de métodos de matanza que solo los médicos veterinarios o tecnistas van a saber responder. Entonces, esto tiene aplicación en todo México, es decir, las leyes federales te terminan llevando a esta norma. Entonces, cuando estas leyes federales dicen conforme a la materia aplicable, conforme a la ley aplicable, en cuestiones de matanza se refiere a la NOM 033 en este caso. No sé si respondí la pregunta o me faltó ampliar Sí, algo. muy bien, muy bien. Y entonces, ¿hay una sanción si no se respeta la norma oficial? ¿O... sí? Sí, así es. De hecho, por ejemplo, en el caso de mataderos, cabe mencionar que yo soy becaria legal de Mercy for Animals. Entonces, esto nos ha ayudado justamente esta norma oficial mexicana a denunciar en México a ciertos mataderos que no cumplen con estos métodos de matanza, y gracias a esta norma oficial mexicana hemos logrado clausurar algunos mataderos durante algún tiempo en lo que pues cumplen con esta normativa. Entonces, sí, realmente sirve para eso, para hacer inspecciones, para sancionar. Y también existe, por ejemplo, normas especialistas para el tema de transporte de animales, que también ahí, cuando van en la carretera, el típico camión de cerdos, no lo sé, yo misma he logrado ahí detenerlos para que se sancione al matadero correspondiente, porque no están cumpliendo con esta disposición oficial técnica. Entonces sí, por supuesto que sirve para sancionar. Vale, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias, No Sofía. sé si alguien más quiere hablar, reflexionar. Hola, buenas tardes. Sofía, muy buena presentación, me gustó mucho. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión referente al Poder Judicial
Nos hablas mucho de los avances que hay, ¿no? Ya han habido pasos agigantados bien interesantes, pero creo que también ha habido muchos retrocesos, ¿no? Hay unas tesis que están terribles. Por ejemplo, en biodiversidad se considera que no pueden ser los animales que están muertos, pues nuestros jueces han delimitado que no configuran delitos contra la biodiversidad porque la biodiversidad es diversidad de vida y cuando están muertos, pues no. Y en ese sentido, creo que hablando de los espectáculos, creo que sería importante preguntarte a ti del amparo en revisión 329-2020, ¿qué opinas, no? Este amparo en revisión que señaló que en la segunda sala, me parece, de la Suprema Corte estableció que un niño, un menor de edad de 5 años, pues sí tenía el derecho, culturalmente hablando, de acudir a una corrida de toros, ¿no? Creo que, a mi parecer, los razonamientos de este amparo en revisión, pues son pues terribles, pero quería saber tu opinión, si lo consideras un avance, un retroceso o qué onda en el tema de espectáculos. Muchas gracias por tu pregunta, Dan. Sí, efectivamente, también la Suprema Corte claramente ha tenido muchos retrocesos, uno de los cuales yo también considero es lo que está sucediendo ahora en Yucatán, que es un tema muy importante, donde tiene que ver el tema de derecho ambiental también con el tema de animales. Simplemente se están instalando granjas en lugares que son de protección animal, en la protección de la Convención de Ramsar. Entonces ahí tenemos megagranjas con más de 50,000 cerdos, dañando el ambiente, matando muchísimos animales, y ahorita la Suprema Corte levantó la suspensión para que siguiera ese matadero. Entonces sí, por supuesto que hay mucho retroceso, considero también eso. En cuanto a niños, acabas de hablar del problema que tenemos. De hecho, ahorita vamos a hacer un segundo intento entre varios activistas por presentar un nuevo amparo. Más bien ya se presentó en San Luis Potosí acerca del tema que estás mencionando, porque sí, justo no coincidimos en la resolución que ha tenido respecto de los niños. Y de hecho, no solo ha sido ese amparo, han sido, me parece que muchos otros. Entonces, para mí también yo coincido contigo, ahí el interés superior del menor es el que debería de prevalecer al ver estos espectáculos, y me parece que sí, que esto es preocupante. Sin embargo, sí considero que aunque no ganemos por ese lado, que me parece erróneo también, que te digo que no hay alguna sentencia positiva en ese sentido, sí me parece que existe la materia suficiente para que en tema exclusivamente de espectáculos con animales como estos, en algún momento sí se prohíba. Y ejemplo de esto, ahora voy a hablar de los avances, no solo es este amparo que acabo de exponer, sino también, por ejemplo, ahorita el amparo 88-2022, apenas del año pasado, la segunda sala decretó que este amparo, para empezar, era porque algunos estados han determinado que estos espectáculos son patrimonio cultural. Entonces, una asociación presentó un amparo en contra de esta declaratoria y terminó llegando hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte determinó en un principio que no podía ser precisamente considerado patrimonio cultural de esos espectáculos. En el engrose hicieron ahí un juego que no me gustó, y bueno, al final le otorgaron el amparo a estas asociaciones. Entonces, actualmente este amparo nos va a servir para que se retiren las declaratorias de patrimonio cultural en todos los estados. Y ya por último, hay otro amparo que me interesa mucho, que es el que actualmente está en la Ciudad de México. Si algunos no tenían el conocimiento, actualmente en la Ciudad de México, que tenemos la plaza más grande del mundo, la Plaza México, las corridas de toros están suspendidas por un amparo. Es decir, todavía va a ser complicado determinar cuáles van a ser los efectos, pero hasta ahorita todo va pues, a nuestro favor, digámoslo así. Pensamos que posiblemente los efectos de este amparo sea ordenar a las autoridades que modifiquen de algún modo estos reglamentos taurino para que al menos, bueno, que se siga llegando a su corrida, pero sin utilizar los elementos punzocortantes. Entonces sí, han habido muchos retrocesos claramente, en materia ambiental también, muchísimos, pero creo que también hay algunas cuantas rescatables. Gracias, Sofía. Daen, no sé si quieres añadir algo. No, pues creo que ha quedado perfectamente bien respondido, y creo que dejar todo o esta idea a los jueces o a los magistrados o a los ministros, creo que
creo que no es tan correcto, ¿no? Creo que nuestra apuesta debe ser siempre a los ciudadanos, a los activistas, ni siquiera a veces, aunque se vayan a molestar a algunos, creo que la academia a veces se ha quedado en eso, creo que es necesario siempre una práctica, ¿no? Creo que necesitamos forzosamente que tengamos una teoría práctica. Necesitamos que esos grandes sabios, esos académicos, esas académicas, pues salgan a tener un mundo real, porque pues estamos, como bien mencionabas, ¿no? Las granjas, como bien mencionabas, el Tren Maya, ¿no? Aeropuertos que se cambian y nadie dice nada de muchos conservacionistas. Eh, creo que es súper necesario, Sofía, que se empape la academia un poco de los activistas para poder tener esa euforia de poder cambiar las cosas, ¿no? Como muchas organizaciones. Y vernos como eso, ¿no? Como unos aliados, tratar de buscar la parte práctica, el entendimiento de los otros, porque obviamente creo que tú lo has vivido aquí en México, el tema es que muchas veces las autoridades responden conforme sea un tema que sea visible o no, y creo que debemos, y me da mucho gusto que estés estudiando junto con el doctor Nava y en la UNAM, pues para que se comparta pues esta visión diferente, ¿no? Que debemos de entender, Sofía, de que la normatividad o el derecho, pues es una invención, al fin y al cabo, y si se cambian palabras, no afectan absolutamente nada. Oye, vas a acabar con la dogmática, ¿y qué importa? ¿Qué importa el nombre que se les dé? Lo que importa es transformar las realidades sociales, las realidades que ellos están sufriendo, ¿no? Entonces sí te felicito mucho por tu trabajo y espero que no se vuelva tan academicista y que siga haciendo ese trabajo en la calle, en el campo y en todos lados, que es donde en realidad se necesita más. No necesitamos, creo que más tesis, artículos, libros, sino necesitamos llevar eso a la práctica, ¿no? Y te felicito de nuevo por tu brillante presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daen. De hecho, para ampliar, justamente yo también soy activista de calle y muchos años, junto con muchísimos compañeros, pues protestamos afuera de la Plaza de Toros por años, afuera de la Asamblea. Y créeme que aunque hubo mucha presión ciudadana, de verdad llegabas al Congreso y no daba los resultados que se buscaban. De hecho, actualmente hay una iniciativa ciudadana que bueno, se reunieron las firmas correspondientes y actualmente está llevándose ahí a cabo en el Congreso, ¿no? Pero creo que en cuestión de espectáculos con animales exclusivamente, porque yo también coincido contigo en lo que mencionas, creo que el Poder Judicial sí ha traído avances enormes. Y lo digo después de que estuve por años en el Congreso protestando, diciendo y peleando para que pasaran estas iniciativas para erradicar estos espectáculos. Pero muchas gracias. Okay, no. Muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. No sé si hay alguna pregunta más de alguien. Yo, Daen, me he sentido aludida por lo de la academia, ¿no? O sea, pues porque es a lo que me dedico, aunque tenga corazón animalista, pero fíjate, solamente, no por llevarte la contraria, ya sabes que yo soy muy discutidora, ¿no? Pero me hace pensar en una alianza. La mayoría la mayoría no, todos los grandes movimientos y los cambios se han producido por una sinergia de fuerzas, es decir, porque en la calle se ha puesto en evidencia pues las bases de un descontento porque faltaba muchas veces ese reflejo pues en la legislación y al mismo tiempo también en la reflexión. Por lo tanto, yo, fíjate que el espacio que construimos o que tratamos de construir con la clínica es, o sea, aunar todos esos polos. Mm, La reflexión académica, sin la que, por mucho que queramos, los movimientos animalistas mm, no quedarían tampoco muchas veces suficientemente, por decirlo así, mm, o sea, no tendrían el suficiente fuelle. Es decir,
no es visible lo que se hace con un artículo, con una memoria, con un dictamen, pero sí, aunque sea poquito, es una reflexión que va cambiando la percepción. Y las percepciones son muy importantes. Cuando una legislación es acorde también con la percepción, o sea, es cuando se puede decir que acierto, esto va a ir adelante. Aquí, al fin y al cabo, de lo que se trata es de esto, ¿no? Es de aunar polos que muchas veces han sido hasta ahora discrepantes. Estoy pensando en cualquier otro tipo de lucha, por ejemplo, en la causa del el trabajo infantil o los horarios de trabajo. Sin una reflexión, o sea, los movimientos sociales absolutamente indispensables no hubieran ido más adelante, pero bueno, tampoco quiero romper una lanza ni llevarte la contraria. Pero ya sabes que cuando se saca ese tema, o sea, pienso siempre en la importancia de no olvidar todos los polos que hay que aunar, cada uno dentro de lo suyo, desde luego que haya voces como por ejemplo la tuya o la de Sofía y la de muchos más, ¿no? Dentro de esta sala estoy segura de que hay otros más que no solamente están, digamos, entre papeles, sino también, o sea, en la calle. O sea, escribir es un acto, es una manifestación, muchas veces de un tremendo inconformismo, ¿no? Y porque se está más cómodo en otras áreas, ¿no? Digamos, ya del derecho, ¿no? Bueno, este es el recorrido, volviendo al inicio de nuestra sesión de hoy, el camino que ha recorrido el derecho medioambiental, que estábamos hablando de hace 50 años, y que aún no ha recorrido el derecho animal. Pero a mí me da la impresión, y sé, que el derecho medioambiental en sus inicios, o sea, provocaba la misma irrisión, o sea, que provoca hoy a lo mejor la reflexión del derecho animal. O sea, un conocido ambientalista español, que además yo conozco bien, bueno, le tachaban en las comisiones en las que yo he estado de loco. Ah, bueno, mira, ahora le ha dado por ahí. O sea, le ha dado por ahí de ocuparse del medio ambiente. No se sabía ni qué era, ¿no? No sé si tú has tenido esa experiencia, César, pero el recorrido nuestro, o sea, del derecho animal y del derecho medioambiental, aún no han encontrado un punto de confluencia, para nada, estamos muy lejos. Sí, sí, Marita, de alguna manera ha habido, hemos seguido pasos similares, pero creo que nos apuramos más los ambientalistas a estructurarnos como disciplina jurídica y como un movimiento con muchos nichos de lucha y de defensa, ¿no? Pero costó trabajo, Marita, es decir, estructurar lo que llamamos derecho ambiental y que después de ahí puede uno llamar política ambiental, economía ambiental, química ambiental y otros saberes, pues ha tomado trabajo y claro que necesitamos del movimiento ambientalista para tomar el impulso, ¿no? Pero claro que sí nos sucedió, estamos no más, ¿qué será? Estocolmo fue en 1972, no llevamos arriba de 50 años donde realmente se internacionalizó el tema ambiental a partir de esa conferencia, ¿no? Y sí, eso ha faltado. ¿Sabes qué ha faltado, creo yo, Marita? Y en eso deberíamos de unir esfuerzos todos los que ya hemos obtenido el grado de doctor, somos doctoras o doctores, desde luego provocar que nuestros estudiantes también sean maestros y doctores y que juntos construyamos la disciplina animal. Porque eso hizo, por ejemplo, en España Ramón Martín Mateo, de alguna manera, que fue el de los primeros, de los pioneros en derecho ambiental. Y aquí en México, Raúl Brains. Pero en efecto, yo todavía no he encontrado aquí en México la sistematización de la disciplina de derecho animal. Todavía estamos viendo qué normas pueden ser parte del derecho ambiental. Ahora, ¿por qué serviría tener eso? La verdad yo me pregunto, ¿no? Y alguna vez lo platiqué con Sofía, lo discutimos, casi nos peleamos, Marita, nos agarramos del chongo, porque es necesario estructurar el movimiento, es necesario darle lenguaje al movimiento. Eso hicimos en medio ambiente. El medio ambiente venía, ¿no? El activismo, la guerrilla también en América Latina, incorporó, y ahí venía con una velocidad y una fuerza,
pero necesitas estructura, necesitas lenguaje, necesitas conceptos para llevarlo a un camino que te va a dar resultado en la política, te va a dar resultado en la diplomacia, te va a dar resultado en las sentencias, etc. Entonces, a eso le ha faltado. Libros que han sistematizado el derecho ambiental, ya hay muchos, pero falta todavía que nuestros alumnos sistematicen el derecho animal. Marita, necesitamos eso, o tú, veo también por aquí a la doctora Rosy de la Torre, que es también ya una eminencia en materia ambiental. Nos hace falta encaminarnos, Marita, hacia la sistematización del derecho animal, porque lo que vemos son libros que todavía hablan sobre animales y derechos, no nos animamos a eso. Entonces nos falta, Marita, mira, yo te comparto la experiencia que tuve con la otra ponente del día de hoy, Sofía Morín. Yo he intentado, ella es activista, yo soy académico, entonces yo he intentado y voy a hacer que Sofía le llegue desde su activismo a la academia. Ella ha intentado que yo desde mi academia me vaya al activismo. Ella ya perdió. Yo no me voy a ir al activismo por muchas razones, de salud y porque mi nicho no es el activismo. Entonces yo ya voy a lograr que esta activista se vuelva para acá, para la academia, y entonces a partir de ahí ella sea entre activista y académica, ¿no? Entonces, Marita, ¿sabes qué me preocupa, Marita? Y lo comparto con todos los que aquí han amablemente participado y todo, y es que sí necesitamos poner un poquito de orden en la terminología, los conceptos que estamos utilizando, darle ese sentido de unidad a las normas animales o animalistas, ¿no? Eso es lo que hicimos en derecho ambiental. Creo que por ahí también hay que darle un sentido, una estructura. Entre nosotros podemos distinguir, como yo decía hace ratito, la postura del feminismo ambiental y la postura del conservacionismo. Van ahí, ¿no? Pero falta, claro, ¿cómo se llama? Unir, creo que falta mucho en eso, en el derecho animal. Y fíjate que no es que estén tan alejadas en tiempos, ¿eh? Tratando de hacer un poco de historia de los dos movimientos, pues ahí se van empatando más o menos, aunque es más antigua, por lo menos desde el punto de vista de los derechos, la parte de los animales, ¿no? Derechos ambientales empezaron a hablar solamente a partir de los 70 en realidad. Efectivamente. Sí, falta ese recorrido que se está haciendo y que yo creo que, bueno, buena muestra de ello es que surja, por ejemplo, esa reflexión tuya y que se dé dentro de un ámbito amplio como el y además amplio desde todos los puntos de vista, tanto geográfico, porque hay personas de muchos países, sino también, o sea, por dedicaciones, por edades, o sea, digamos también, o sea, por los background de cada uno. Es decir, que yo creo que el recorrido del derecho, por ejemplo, algo que me parece que en el derecho animal también falta, es el reconocimiento de que hay pasos que se tienen que dar necesariamente, no se pueden dar saltos, o sea, hay pasos y hay que además respetarlos, o sea, porque son necesidades, o sea, el derecho tiene esta necesidad de pausa, es decir, de aquilatarse. Es decir, hay que dar tiempo a todos los operadores jurídicos también. Nosotros somos solamente una parte de ese resultado. Y ha ocurrido también en el derecho medioambiental, creo. No sé si está ahora mismo en la sala Angie Vega, pero em, creo que sería interesante, ¿no? Me parece que ha tenido que marcharse. Pero en Michigan se está haciendo, se está tratando de construir también en el ámbito internacional, lo mismo que se está haciendo también en el Max Planck, un suficiente reconocimiento de las necesidades del derecho animal, llamándole derecho global animal, derecho internacional animal. Y yo creo que una visión muy importante para que luego en cada país, o sea, haya ese desarrollo, pero esa causa, digamos, ambiental y la causa animal han tenido afortunadamente una dimensión internacional antes que nacional.
Y eso es una ventaja, porque nos permite entendernos, o sea, sin necesidad, digamos, de lo que podríamos llamar, o sea, presiones nacionales, ¿no? Hace poco, bueno, y está también Silvia aquí, ¿verdad? En Italia, en Europa está ocurriendo. Quizá en Europa Marita, también. aquí Sí. estoy, no me he ido. Ah, no te Hola. has ido. Angie. Así, mira, estás por aquí, ¿ves tú? Ujú. Pues efectivamente, yo creo que parte de lo que estáis haciendo, ¿verdad? O sea, David, Favor, ¿verdad? Y ese grupo de trabajo que estáis ahí, es redimensionar también el interés internacional del derecho animal. O sea, hay como dos corrientes, la derecho internacional por parte de Michigan, derecho global en el Max Planck, pero confluyen en una misma idea, ¿no? En la necesidad de dotar, o sea, digamos, un mayor espectro a la causa animal que sea jurídicamente aceptable. Es decir, como si tratáramos de construir anclajes, o sea, supranacionales para que sea menos dificultoso para los países en concreto asumir esas exigencias. Algo parecido, creo, a lo que ocurrió en el derecho del medio ambiente, ¿no? El derecho medioambiental. No sé si es así. Celeste Jiménez, que te damos la bienvenida desde Puerto Rico. Desde Puerto ¿verdad? Rico, ¿verdad? No, hola profesora, estoy en Chile ahora, pero tengo muchos vínculos con Estados Unidos, con California también. Quería hacerle un comentario, destacando siempre que hay varias personas que conozco acá y que respeto mucho. Con Dan nos encontramos en la cumbre de los derechos de la madre tierra en Ciudad de México. Y precisamente el comentario tiene que ver con este camino hacia una internacionalización de la disciplina del derecho animal, en base, creo yo, a un anclaje que puede ocurrir relacionado con los derechos de la naturaleza. Hay un programa en el que yo colaboro que es el de Harmony with Nature de Naciones Unidas, en el que hemos estado ya mucho tiempo trabajando en esta cuestión de los derechos animales, no solo por los derechos solamente de los animales como individuos dentro de nuestros intereses jurídicos, por cierto, y personales como activistas, sino que creemos que la única forma de llegar a introducir la causa animal al paquete político, porque aquí veo un poco, se da el muro de los lamentos, ¿verdad? Siempre en estos foros, en estas causas, uno dice, pero ¿por qué no llegamos a ver algo hecho realidad? Porque nos quemamos las pestañas en la academia, sacando libros, paper. Yo soy discípula de don Godofredo Stutzin, que fue el primer abogado animalista en Chile, y él tuvo una muy buena producción y muy buena red de contactos también en cuestiones de derechos animales, y estamos hablando del siglo pasado. Pero para aterrizarlo, creo que la cuestión es no olvidarnos de que el derecho animal ocurre en un contexto en que también hay otras necesidades sociales, esto es lo que escuchamos a diario, y esas otras necesidades sociales, educativas que van desplazando al derecho animal, tenemos que, como ciudadanos inteligentes, unirlas al derecho animal. Entonces, estoy pensando en que si nosotros le ponemos atención también a la cuestión de los derechos de la naturaleza y observamos ese movimiento que ya ha tenido buenos logros, que tiene incluso acceso a más y mejores recursos a nivel académico, universitario, jurídico, vamos a poder imitar un proceso que ha sido exitoso, creo yo. O sea, el derecho ambiental también me parece que es súper positivo. Entonces aquí el llamado un poco es a la unidad, a entender que en la medida que logremos vincular la disciplina del derecho animal a otras, a economía, a otras ciencias sociales, al derecho ambiental incluso, al derecho ecológico, al derecho civil, al derecho penal, etcétera, vamos a hacer ese jalar, ¿verdad? Que va a significar también que va a haber una política pública con recursos para que eso sea realidad. La sinergia en realidad ocurre en que uno lleva un caso a un tribunal, a partir del activismo, en el caso se logra una sentencia, a veces con mucho esfuerzo, y luego varias sentencias generan una discusión en la Corte, en el Congreso, y ahí se logra cambiar las leyes. Entonces, bueno, dejarles esa reflexión que me parece que es súper necesaria a la hora de querer avanzar y sentir que avanzamos a alguna parte. Muchas gracias, Celeste. Gracias por tu intervención. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, que quiera intervenir. Si no es así, si os parece, bueno, yo solamente quisiera manifestar nuevamente mi agradecimiento a los dos ponentes de hoy
por sus magníficas y brillantes intervenciones, también por haber provocado en algunos, en todos nosotros, mayor interés. Angie, gracias por conectarte y por poner te esperamos en la próxima, a ti y a David. Y quiero dar también las gracias a los miembros de la Secretaría, que son imprescindibles para poner en marcha estas sesiones. A Log, a Bo, gracias Bo, a José, que nos estará escuchando desde su trabajo, por supuesto también a Francisca, a todos los miembros de la Fundación APLA. Y a todos los que estáis hoy presentes aquí, a los que ya os dejo invitados para la sesión del mes de abril, que será el último martes de abril, estáis todos muy cordialmente invitados. Y los que queráis participar de nuestro chat, ya sabéis que tenéis que dirigiros, ¿verdad?, a quien lleva el alta, ¿verdad?, de este espacio de trabajo que es Lo. Me quiero despedir ahora no sin antes volver a dar las gracias a César, al doctor César Nava, por su tiempo. Gracias, Marita, al contrario, muchas gracias por la oportunidad y la posibilidad de sumarme a estas clínicas. Gracias a ti siempre. Y a Sofía, muchas gracias. Te queremos en el activismo, pero yo con el doctor Nava voy a tirar de ti hacia la academia, ¿eh? O sea, ahí me tienes como aliada, desde luego. Además, Sofía, tienes una voz muy bonita. O sea que, ¿verdad que sí, César? O sea que si escribes igual de bien que hablas, que creo que sí, o sea, te auguro un gran éxito. Y os cuento con esto una anécdota divertida. Con esto me despido. Pero cuando hacíamos la carrera, o sea, la licenciatura, uno de mis compañeros tenía una voz preciosa. Y nosotros le llamamos, se apellidaba Sanza, le llamamos el señor Sanza, aunque era de la misma edad que todos nosotros. Y un día uno de los profesores le dijo: tiene usted voz de abogado del Estado, que es una oposición en España, pues que es como importante o que bueno, ¿no? Y efectivamente, o sea, el señor Sanza, nuestro compañero, o sea, opositó a abogado del Estado y lo sigue siendo. Siempre nos reíamos mucho, ¿no? Y él dice que aquello le hizo como una especie de doing, ¿no?, en su cabeza cuando le dieron esta idea. Espero, Sofía, no soy yo la que te tiene que dar las ideas, sino el doctor Nava, ¿verdad?, que es tu maestro, pero con esa voz y con lo que sabes escribir, pues adelante, ¿no? Muy bien, a Muchas todos. gracias, doctora Marita, por la invitación, a todos por escuchar la exposición y bueno, un placer sumarme a esta clínica. Muchas gracias. Os esperamos en la próxima. Ya os dejo a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Algunos no os conozco. Charlie Neytir, Esther Arbizu, a Diana, sí, por supuesto. Antonio, que estás otra vez por aquí. Enhorabuena por tus intervenciones del otro día. Emilia, Brenda, que no te hemos visto. Andrés Cardemil, leo los nombres, ¿verdad? Gustavo Hernández. A todos, a los que no os he dado la bienvenida porque ya habéis desaparecido. Muchísimas gracias y chao, hasta la próxima. Gracias, César. Muy bien. Gracias, hasta luego.